Hola a todos y a todas, bienvenidos a Renacer del Sol en este nuevo vídeo que hablaré sobre el eclipse de Sol del 25 de octubre. Un eclipse la verdad es que bastante cargadito, ¿no? Porque viene a mostrar un final, viene a romper patrones, relaciones, incluso a nivel mundial viene a quebrar la economía, por así decirlo, la economía, cambios económicos en general. Este eclipse se va a dar en el grado 2 de Escorpio, en los primeros grados de Escorpio podría decirse. Y tener en cuenta que todas las personas que tengan planetas, el Sol, la Luna, el ascendente en Escorpio, en Tauro, van a ser personas muy afectadas. También cualquier otro planeta que pueda activar otro tipo de procesos personales. Y también estar atentos a lo que es la casa en la que se sitúa en la zona donde se va a producir el eclipse. Pero resumiendo, personas que tengan planetas en Leo, Acuario, Escorpio y Tauro van a vivir procesos muy transformativos. Bueno, entonces, el Sol, como es una luna nueva, está en conjunción, la Luna y el Sol están en conjunción junto a Venus, porque Venus hará un star point, es decir, Sol y Venus harán conjunción partil días antes de este eclipse, pero estarán muy pegados aún para este eclipse. Apenas habrá un grado de diferencia, un poco más, es que están muy pegados prácticamente. Pero bueno, Venus queda eclipsado. Por lo que estamos hablando de un eclipse que a un nivel personal incide directamente en las relaciones. Esas relaciones están sufriendo cambios, están entre la espada y la pared, entonces algunas pueden verse regeneradas y resucitadas, pero otras acaban muriendo por falta de alimento y por ser un vínculo o que sean vínculos que no haya una buena relación entre ellos, diversos motivos que pueda haber entre medias. Plutón aquí hace un trabajo de destilación. Entonces le sumamos el efecto del eclipse, porque recordemos que los eclipses ya de por sí tienen una carga plutoniana bastante fuerte. Si encima suceden en Escorpio, pues es Plutón en su máximo nivel, por así decirlo. La casa 10, que es donde se encuentran estos planetas, nos habla de las estructuras a nivel del mundo. Entonces Plutón está haciendo una cuadratura a estos planetas, a la Luna, a Venus y al Sol, y nos está hablando precisamente de una poderosa destrucción que se está produciendo en todo esto, en relaciones, en estructuras. Son muchos cambios y estamos hablando de cambios abruptos, cambios plutonianos, volcánicos, cambios bastante profundos. Venus es el regente de Tauro y en Tauro está Urano junto al nodo norte. Entonces aquí esto nos habla de las transformaciones van a tener un carácter bastante épico, revolucionario, bastante drásticas e incluso con una sensación de impulsividad, porque Urano es muy impulsivo y está en Venus, está en Tauro, quiero decir, y el regente de Tauro está en Escorpio, que es donde está el eclipse. Entonces ya os podéis hacer una idea de la encrucijada de la situación. Es una situación bastante compleja, tengo que decirlo. Entonces, claro, todo esto son cuadraturas, es decir, con la cuadratura que hace Plutón a Venus, Sol y la Luna, pues hay rupturas bastante evidentes, pero también regeneraciones, resucitaciones, porque Plutón tiene el poder de resucitar. Entonces, resucitar, quitar lo viejo, quitar aquello que no sirve para generar un nuevo espacio. Entonces, por eso Plutón quita, por eso Escorpio quita, porque necesita dejar un nuevo espacio en nuestra vida, hacer como un trabajo de limpieza.
de compostaje. Aparte, todo eso influye en nuestros propios valores. Incluso puede que nuestros propios valores, al estar siendo transformados, transforme también la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Porque eso es indudable. Si nuestros valores cambian, también cambiará nuestra forma de relacionarnos con los demás y con el mundo. Esto obviamente se irá viendo a lo largo de los próximos meses, ya que estamos hablando de un eclipse parcial de Sol. Entonces el efecto no es tan inmediato como si fuera total. Llevará un tiempo, pero es un poder que se irá desplegando. De hecho ya se está empezando a desplegar. Ya están las primeras señales del eclipse. Ya estamos en ese proceso. Pero a partir del momento en que se produzca el eclipse, días antes, días después, eso se va a activar por meses. ¿Y por qué no? Puede incluso un año entero. Porque la sombra total del eclipse va a estar 1 hora. Y cada hora de lo que dura un eclipse, en su parte total o en su parte más extendida, por así decirlo, la máxima penumbra, pues nos está hablando precisamente de que cada hora en un eclipse de sol equivale a un año. Entonces, esto es muy significativo. Son efectos que se van a prolongar a largo plazo. Con todo esto que tengo que decir, cada persona ahora mismo que está viviendo este momento está intentando hacer todo lo mejor que puede. Por lo tanto, cada persona, cada uno de nosotros, el hecho de estar viviendo este proceso nos implica de llenarnos de un gran valor y de una gran valentía por estar viviendo una situación tan compleja y tan transformativa. Porque estos eclipses del otoño son todavía más potentes que los de primavera, entonces vienen a hacer cambios bastante radicales. Entonces es muy importante que podamos tener esa sensación de que si en nuestra vida personal suceden muchos cambios, al menos quedarnos tranquilos de que lo estamos intentando hacer lo mejor que podemos dentro de todo este proceso tan fuerte y tan destructivo, tan transformador, tan alquímico, como lo es Escorpio, como lo es Plutón. Escorpio es un signo de alquimia, es un signo que no le gustan las escalas de grises. Para crear algo nuevo necesita romper algo. Y así es como Escorpio se sana. A través de romper algo, genera un nuevo espacio para que nuevas estructuras, nuevas formas, nuevas cosas entren a la vida. Entonces tenemos a Marte en Géminis, y eso da una sensación de que no podemos callarnos. Y todo explota a través de las comunicaciones, de las guerras informativas. Atendiendo a todo esto, veremos cómo las tensiones bélicas van a ir calentándose, pues estas son las que van a detonar esos cambios que veremos en la economía incluso. Porque esto es la consecuencia de los cambios que van a suceder en el ámbito económico. Hay una clara conexión ahí. Esto es lo que va a traer el cambio en el mundo. Por un lado, nada ni nadie va a quedar igual, puesto que ya estamos sintiendo esos efectos, pero van a continuar sintiéndose durante y después del eclipse por meses, tal como ya había comentado anteriormente. Esto es, obviamente, este eclipse nos está marcando el inicio de un ciclo de renovación personal. Y hubo un tráiler anteriormente con las anteriores conjunciones que se produjeron durante el invierno entre Venus y Plutón. Venus y Plutón, Venus Tauro, Plutón Escorpio, el eje Tauro-Escorpio, representado en estas conjunciones. Fueron 3 conjunciones en total, porque al principio Venus sobrepasó Plutón. Esto es en Navidad. Luego retrogradó, volvió a pasar sobre Plutón, y cuando volvió a ponerse directo semanas después, nuevamente volvió a hacer conjunción con Plutón. Por lo cual esto ya marcó un inicio de transformación. Se transformaron valores nuestros, se transformaron relaciones,
Y aquí justo durante ese periodo de tiempo fue cuando los nodos entre Escorpio y Tauro, es decir, cambiaron el eje nodal de Sagitario-Géminis a Tauro-Escorpio. Nodo norte Tauro, nodo sur Escorpio. ¿Vale? Entonces esto es muy significativo. Este proceso intenso de transformación de nuestros valores. Muerte de valores por la aparición de nuevos valores. A nivel de relaciones pasa lo mismo. A nivel mundial, el tema de la economía, más de lo mismo. Entonces, claro, eso por un lado, esto dio el pistoletazo de salida para que este profundo proceso se iniciara. Y llevamos así todo el año, realmente. Aparte de ser un eclipse solar, que esto nos habla de la identidad, si encima le sumamos que se da en Escorpio, esto es la muerte de nuestra identidad para renacer en otra identidad nueva. Junto a nuestro proceso de muerte y renacimiento, mueren relaciones y otras cogen fuerza. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Este cambio en las relaciones, en nuestros valores también. Todo cambia. Cambios abruptos. Y esto lo recalco porque es muy importante, porque tiene mucho que ver con este eclipse. Esto es lo mismo que cuando una persona que entra en parada cardíaca, estos procesos plutonianos, si su cuerpo no está lo suficientemente dañado, puede volver a ser resucitado. Pasa lo mismo en nuestras relaciones. En cambio, si está muy dañado, no es posible devolverlo a la vida. Así es como actúa Plutón. Si no puede devolverlo a la vida, lo va a desechar, lo va a enterrar. Y si puede, pues lo va a reforzar de alguna forma. Recordemos que el nodo sur, como ya dije antes, está en Escorpio, y este nodo sur implica que hay cosas que necesitan salir. Por lo tanto, si salen, son expuestas, obviamente. El nodo sur viene a sacar cosas de nuestra vida. Entonces, claro, a un nivel mundano, como sucede esto en la casa 10, viene a cambiar las estructuras, viene a romper las estructuras, viene a sacar cosas de las estructuras. Y aquí es donde entra en juego la parte bélica, cómo va a ir cogiendo fuerza, va a ir cogiendo intensidad. Es inevitable porque estamos justo en este proceso. Eso por un lado, el tema de la tensión bélica, la pobreza y todo esto, porque el eje Tauro-Escorpio nos habla de la deuda y nos habla de la economía, a un nivel mundial. A un nivel personal nos habla de las posesiones y de nuestros deseos. Deseo, posesión, la sexualidad también. Pueden salir cosas relacionadas con la sexualidad. Todo lo que implica en este tipo de temáticas. También el juego de poder. Los poderes controlando a la sociedad, a la humanidad, el poder mal gestionado que implica muchos estragos. Entonces, dentro de todo esto, la carta presenta un ascendente en Capricornio. ¿Y qué tenemos en Capricornio? Tenemos a Plutón, que nos habla de cómo la identidad y la imagen del mundo que vemos está siendo transformada, pero para ello implica que se tienen que detonar una serie de cambios drásticos que están sucediendo ya. Nos sale la casa 2 en Acuario, con Saturno en ella, y esto nos habla de que va a ir apareciendo un nuevo sistema económico. Recordemos que la casa 2 es la casa de la economía y de los recursos, entonces todo esto cambia. Está en Acuario y viene un cambio. Se va a cambiar una cosa por otra. Un nuevo modelo económico podría ser, por ejemplo. Y claro, obviamente también nos habla de un nuevo orden, porque la economía es la base de todo el sistema. Entonces de ahí aparece un nuevo orden también, en la forma en la que el mundo se organiza. Entonces, perdón, este Mercurio en Libra, en la casa 10,
que está Marte en Géminis en la casa 6 y Saturno sigue configurando un gran trígono de aire, es decir, hay un gran trígono de aire entre Saturno, Mercurio y Marte. Marte en Géminis, Saturno en Acuario y Mercurio en Libra. Esto nos habla de una fluidez en las ideas, da lucidez mental, facilita la asimilación de los conceptos y también nos puede abrir a nuevas ideas. Aparte de que tengamos una tendencia también a ser más diplomáticos. Dentro de esta guerra hay un tema mental, hay un intercambio de ideas. Y al mismo tiempo hay como informaciones profundas porque está Plutón en cuadratura también a Mercurio, por lo cual Plutón está por medio también aquí. Y esto, claro, pueden salir noticias, informaciones ocultas, porque Mercurio, haciendo ese aspecto con Plutón, se vuelve muy curioso y va a querer mirar lo que hay escondido. Aquellas cosas que están ocultas y que no se ven a vista del público. Mercurio va a querer sacar a la luz ciertas cosas. En general, con este trígono de aire, vamos a tener una tendencia a estar abiertos a comunicarnos de una forma diplomática, que es básicamente lo que ya había dicho antes. La diplomacia es algo que caracteriza mucho a este gran trígono de aire. Y a un interés intelectual, un interés por adquirir y asimilar nuevas ideas y nuevos conceptos. Aporta mucha claridad mental dentro de este proceso tan emocional y tan profundo en el que estamos viviendo, cosa que este trígono de aire nos va a ayudar y nos va a facilitar el poder llevar a cabo este proceso, hasta incluso puede facilitar la terapia, ya que si está el intelecto activo, esa fluidez en nuestras ideas facilita una mejor expresión de nuestros sentimientos. Por lo tanto, es también un elemento importante que nos puede llevar a hacer terapia, por ejemplo. Nos puede facilitar ese... nos puede facilitar en cualquier cosa relacionada con cualquier proceso terapéutico que podamos estar llevando a cabo. Entonces, Mercurio, como ya he dicho, se encuentra cuadrando a Plutón. Entonces también al estar en Libras, las comunicaciones que se tengan en las relaciones pueden ser bastante intensas, incluyendo a nivel mundano todo lo relacionado con leyes, cambios abruptos, destrucción y generación de otras nuevas leyes. Y claro, obviamente, Mercurio representa también los medios informativos, que estarán muy activos, aportándonos informaciones con tintes apocalípticos incluso, pero sobre todo yo esto lo veo más que a lo mejor puede salir a la luz ciertas informaciones. A nivel público pueda salir a la información ciertas informaciones escondidas. También hay que señalar la cuadratura que hace Saturno a los nodos. Y esto para mí es como que Saturno quiere controlar, por ejemplo, con el nodo norte, quiere controlar que no venga lo nuevo. Y en el nodo sur está ahí como controlando que no salga lo que tiene que salir. Entonces esto genera tal tensión que al final es como una olla a presión, al final estalla. Es una configuración bastante explosiva el hecho de que Saturno esté cuadrando a los nodos. Además recordemos que Saturno está en cuadratura a Urano y como ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, esta es la última cuadratura que tenemos con Saturno, entre Saturno y Urano. Entonces cuando Saturno se ponga directo el 23 de octubre, va a empezar cada vez más rápidamente a alejarse hasta diciembre. Sobre la mitad de diciembre aproximadamente se rompe este aspecto de cuadratura y ahí es cuando esa especie de bloqueo que hay para que los cambios se empiecen a llevar a cabo en el mundo se rompe. Entonces va a ser a partir de ahí
en general a partir del invierno, va a empezar a verse cómo se van a empezar a ver muchos cambios en el mundo. Porque ya este bloqueo se rompe, esta tapadera se rompe, entonces viene el cambio, viene a verse, empieza a manifestarse ya eso nuevo que empieza a aflorar. Lo que pasa es que al ser un proceso uraniano no lo sabemos con certeza porque es una sorpresa. Los procesos uranianos son muy imprevisibles, entonces nunca podemos tener una certeza absoluta de cómo esto va a ser. Pero es algo nuevo, es evidente. Es algo que no conocemos y algo que nos va a llamar mucho la atención. Aparte de que va a ser cosas muy novedosas. No quiere decir que de golpe ya vaya a empezar a aparecer el mundo nuevo, pero lo que quiero decir es que se empieza a iniciar ese proceso al retirarse esa cuadratura entre Saturno y Urano. Comienza a fluir con más velocidad todo esto nuevo que va a ir apareciendo, todo este nuevo sistema, todo este nuevo modelo va a empezar a fluir con más facilidad. Entonces, claro, como ya dije, los medios informativos, la cuadratura está entre Plutón y Mercurio hace que saquen noticias a la luz. ¿Vale? Eso ya lo comenté. La casa 3, que es lo siguiente que quería comentar, se encuentra en Piscis y Neptuno, que es regente de Piscis, está en esta casa, por lo cual nos habla de la confusión, también nos habla de las fake news que pueden ir surgiendo. Entonces, claro, esto de las fake news también tiene que ver con Marte en Géminis cuadratura Neptuno. Está muy relacionado también con eso. Pero aquí, si lo miramos por casa, vemos también que hay una correspondencia. Además, también Júpiter, que está en la casa 3, está retrogradando en Aries y nos muestra la agresividad con la que pueden aparecer las noticias, siendo estas bastante exageradas incluso. Recordemos que el regente de Aries, que es Marte, se encuentra en Géminis. Y claro, aquí Júpiter, como está en cuadratura a Marte con Júpiter, exagera ese aspecto. Puede inducir una atmósfera que en ciertos momentos a veces puede pecar de optimismo, pero yo lo veo más como noticias bastante impactantes, ¿no? Bastante como muy exageradas incluso. O que todo se suceda de una forma bastante exagerada, también puede ser. Acciones exageradas en general, fuera de contexto. Entonces también como ya he dicho, antes comenté la cuadratura Marte-Neptuno. Y aquí puede haber batallas campales también entre asuntos espirituales, diversas visiones y religiones, ¿vale? Las típicas luchas que se pueden aparecer en redes sociales, de ver quién tiene la razón o que aparezca un mesías y diga esto es la verdad y con una legión de súbditos siguiéndole, muy típico de Marte cuadratura Neptuno. También puede fomentar una conducta evasiva, pero también puede disponer energía para emprender nuestra búsqueda espiritual, ya que es un tránsito bastante enérgico, es un aspecto muy enérgico, muy dinámico. Marte también está en tensión con Plutón a través de un quincuncio, y esto puede desembocar en tomar acciones de manera explosiva y con impulsividad. La casa 4 recae en Aries, nos muestra cómo las naciones están en guerra. Hay que ver dónde se sitúa su regente Marte, que se encuentra en Géminis, en cuadratura Júpiter y Neptuno. No entraré sobre la realidad o veracidad de estas mismas, pero solo hay que ver el panorama tenso que se respira entre las diferentes naciones. También es interesante ver a Urano y el nodo norte aquí generando cambios dentro de las naciones,
porque está en la casa 4. Pero también Urano también está afectando la casa 5. La casa 5 se encuentra en Tauro, que son los gobernantes induciendo cambios en la economía. Y claro, obviamente, ¿dónde está Venus? Está en el eclipse. Es que nos habla de lo mismo al final, de esos cambios económicos, de esos cambios drásticos, de esos quiebres en la economía, porque se ve que este eclipse va a detonar quiebres, especialmente el siguiente de Luna, que ya hablaré sobre eso más adelante. Bueno, entonces, Urano está influyendo sobre la casa 5, que nos habla sobre esos gobernantes que inducirán cambios repentinos en la forma en la que se gestiona la economía y los recursos compartidos. Entonces, la casa 6 se encuentra en Géminis y está Marte ahí. Podría salir información sobre asuntos de salud. Tenemos el regente se encuentra en Libra, que es Mercurio, que nos habla de una relación con leyes aplicables a temas de salud. Pero esa cuadratura a Plutón activa la necesidad de investigar y sacar cosas a la luz, como ya he comentado antes. La casa 7 en Cáncer son la forma en la que se llevarán a cabo las relaciones internacionales. Su regente, la Luna, eclipsada en Escorpio, vemos cómo la casa del mundo y la forma en la que estas diferentes naciones se relacionan está en sombra, está en un proceso de destrucción. Entonces, claro, todo esto, por esta razón, también viene a incrementar el conflicto bélico entre las diferentes naciones. Estará todo el ambiente bastante tenso en general. La casa 8 en Leo hace que los gobernantes tomen acciones que puedan implicar someter demasiado a la población, un excesivo control por parte de ellos. Luego pasamos a la casa 9 en Virgo, con el regente en Libra. Puede estar hablándonos sobre la creación de nuevas leyes relacionadas con algún asunto sanitario. Además observamos que el segundo signo que rige Mercurio es Géminis, y aquí está Marte, ya esto lo he comentado otras veces. Y aquí deberíamos hacernos la pregunta sobre ¿habrá posibles noticias relacionadas con la pócima venenosa? La pócima que todos sabemos y que por estos medios no puedo comentar. Pero quién sabe, quizás a lo mejor nos esté hablando sobre algún tema de muertes, de efectos en la salud no deseados. Y bueno, pasamos a la casa 10 que se encuentra en Libra y su regente en Escorpio. Yo sospecho que esto puede traer normativas y leyes impositivas, un exceso de poder hacia la población. Y también pienso que pueden salir a la luz nuevas leyes y la destrucción de otras, pues Venus está bajo la influencia del eclipse. Tenemos la casa 11 que está en Escorpio y claro, la casa 11 es la población, es la humanidad, por así decirlo. Entonces para mí esto es un sometimiento hacia la humanidad y a la vez un envenenamiento. Nos puede estar hablando de un envenenamiento. Pero bueno, ya todos sabemos por dónde viene. Y claro, vienen a romperse estructuras y a generar guerras entre los vecinos, así como las guerras informativas propiciadas por ese Marte en Géminis. El Marte en Géminis tiene mucha fuerza aquí en todo este proceso. Y ya por último tenemos la casa 12 que está en Sagitario. Y aquí puede ser que haya ciertas leyes que se estén ocultando y que se estén creando de forma muy rápida, porque el regente de Sagitario está en Aries, que es Júpiter. Y eso implica la velocidad y la creación de leyes incluso casi de forma, ¿cómo decirlo?, compulsiva, con bastante impulsividad. Todo esto es un proceso que se abre durante los próximos meses, por lo cual
estaremos atentos a los cambios que vamos a ir viendo. No va a ser un proceso sencillo, mentiría si lo dijera, mentiría si toda esta situación de caos se resolvería. No va a ser así, es lo que yo siento. Pienso también incluso que cuando Júpiter pase a Piscis y se cree otra vez, vuelva a activarse esta conjunción histórica entre Júpiter y Neptuno, puede incrementar más la confusión. También es un buen momento para nosotros avanzar a nivel espiritual, pero ya sabemos que no todo el mundo lo va a hacer. Entonces puede inducir más confusión, más paranoia, más locura en general, más problemas depresivos. Porque Piscis, en su lado bajo, puede implicar una desilusión. Y para mí esta conjunción, este tránsito que hemos tenido de Júpiter en Piscis, conjunción a Neptuno durante el 2022, por lo menos la primera parte, que el grueso fue a principios de año, que es cuando recorrió Júpiter todo el signo de Piscis. Más que la ilusión del mundo, fue la desilusión. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso personal, el ver cosas y desilusionarme por ellas, para encontrar un sentido más realista de la vida. Cambios, como ya digo, muy profundos, muy potentes. En general, lo que he visto ha sido una desilusión por parte de la gente, por parte de la población. Cada persona evidentemente es un mundo y cada persona ha tenido también un proceso diferente. Pero yo hablo a nivel genérico. Cómo Además, también tengo que recordar el tema de que estos tránsitos de Júpiter por Piscis no son precisamente demasiado pacifistas porque hay un proceso plutoniano de fondo. Solo tenemos que ver que la mayor parte del tiempo que va a estar Júpiter en Piscis va a ser en el mes de Escorpio y entre los eclipses. Entonces no va a ser precisamente una espiritualidad muy mística o una espiritualidad muy nueva era, sino estamos hablando de otro tipo de procesos más profundos y de culminaciones importantes, porque estamos hablando del signo de Piscis, que viene a culminar. En Piscis el zodíaco se acaba, por lo cual ahí es un área de la carta que viene a mostrarnos un final. Y bueno, en principio mi interpretación llega hasta aquí. Subiré con el tiempo cuando estemos más cerca de la fecha, la del eclipse de luna, que va a ser bastante potente. Y bueno, os envío un fuerte abrazo a todos y a todas.